el año 201 a.C., Escipión llega a Roma tras recorrer una Italia no menos feliz por la paz que por la victoria, no solo con ciudades desbordadas por tributarios honores, sino también con una multitud de rústicos que bordeaban los caminos. Entró a la ciudad en medio del más imponente de los triunfos, y con ello llevó al erario 123.000 libras de plata, y repartió entre los soldados 400 monedas. La euforia de los romanos, tal como la relataba el historiador Tito Livio, estaba plenamente justificada. Con su victoria, unos meses antes, sobre el ejército de Aníbal en Sama, a las afueras de Cartago, Escipión había puesto fin a la Segunda Guerra Púnica, una durísima contienda que durante más de 15 años puso a prueba como nunca en el pasado la fuerza y la capacidad de resistencia de la capital de Lacio. Ocupada Cartago, con Aníbal exiliado en la corte de Antíoco III de Siria, Roma se convertía en dueña indiscutible del Mediterráneo occidental, y los ciudadanos recibían con alborozo al extraordinario botín del general victorioso. Para los romanos, Escipión sin dudar era el hombre del momento y enseguida empezó a recibir las debidas recompensas. De entrada, en el cortejo triunfal iba a su senado portando el gorro de liberto, como reconocimiento de la libertad. Los soldados y el pueblo consideraron así el sobrenombre del africano, como recuerdo de Tito Livio. Publio fue el primer general en ser distinguido en el apelativo del pueblo vencido por él. Escipión fue también nombrado censor en el año 199 a.C. y al año más tarde recibiría el título de Príncipe Senetus, el primero de los senadores, que ostendría prácticamente hasta su muerte. A partir de entonces, el vendedor de Sama ejerció una influencia determinante en las discusiones del Senado, pues tenía el privilegio de ser el primero en emitir sus dictámenes, orientando así la decisión final. Sus seguidores, mientras tanto, ocupaban una gran parte de altas magistraturas de la República, empezando por el consulado. Escipión tenía una visión clara de lo que debía de ser el futuro de Roma. Para él, la conquista de Cartago no era el final, sino una etapa más de la expansión romana por todo el Mediterráneo. Por ello, nada más ser nombrado cónsul en el año 194 a.C., defendió la necesidad de una nueva guerra contra el rey de Siria, Antíoco III. Las operaciones comenzaron en el año 190 a.C., cuando era cónsul Lucio Escipión, hermano menor del africano. Con Lucio como comandante y Publio como legado, el ejército romano obtuvo una memorable victoria en la batalla de Magnesia, 190 a.C. Para muchos romanos estos cambios eran una forma de corrupción moral y de adopción de un estilo de vida extranjero, el de los griegos. Contra esta evolución reaccionó la facción tradicionalista. Para ellos, el culpable de la transformación que estaba sufriendo la ciudad tenía un nombre: Escipión, y contra él y sus allegados decidieron poner en marcha una ofensiva legal. Escipión ya había sido en el pasado objeto de acusaciones. Cuando preparaba la expedición contra Cartago, el Senado indicó una investigación contra Plemio, el propretor que había permitido el saqueo de la ciudad de Locri, en el sur de Italia, que los romanos habían reconquistado a los cartagineses. Fabio, contactor del general que realizó al inicio la guerra contra Aníbal y que sería gran rival de Escipión, lo responsabilizó también de lo ocurrido en Locri, por no saber mantener el orden en su ejército. Escipión había nacido para corromper la disciplina militar y lo mismo había pasado en Hispania. Se mostraba indulgente con el libertinaje en los soldados y al mismo tiempo cruel con ellos. Fabio también acusó a Escipión del peor de los pecados para un patricio, es decir, dejarse contaminar por las costumbres vergonzantes de los griegos. En efecto, durante sus campañas en el sur de Italia y Cilicia, territorios muy helenizados, Escipión iba con un manto griego y con sandalias al gimnasio, dedicaba tiempo a leer y también a la palestra. Nos encontramos en el juicio de Escipión el africano.
A continuación vamos a escuchar al primer y al segundo testigo. Todo lo bueno que hizo Escipión, la construcción de templos y calles, cuales fueron muy útiles para el momento y la deshonra que traerá. Si lo arrestan, esto sería muy malo para Roma, ya que nos mostraría que sus mejores ejemplos son malos, y lo peor que se puede hacer es hacer quedar más mal a Roma. Y si lo encarcelan, él no soportaría estando aprisionado. Además, él tenía mucho dinero, y los dioses estaban para apoyarlo. El ejército lo respalda tanto a él como a su hermano. Todo lo que dice el testigo es lo correcto, es cierto. Yo discrepo, ya que cuando él fue cónsul con su hermano, robaba nobles y ya provocaba que los acusen, haciéndolos que a veces lleguen a matarlos. Cuando abusaron de los cartagineses, tanto violando a niños como adultos, él tuvo muchas acusaciones, las cuales nunca llegaron a juicio. Excelentemente por su gran amigo, el cual era juez. Cuando él era muy joven tenía excesos de agresividad y abusos con los cuales cometía, pero nunca se le juzgó bien. Para mí parece un gran punto el cual él llegue a juicio y sea encarcelado. Eso es incorrecto. Yo jamás violé a niñas ni hice todo lo que se me acusa. Bueno, escuchando a las dos partes, considero de que Escipión el africano queda libre, ya que verdaderamente él sí ayudó al pueblo y no hizo nada malo, como dice. Escipión murió en su villa del Iterno poco después. Patria ingrata, ni siquiera posees mis huesos, rezaba su epitafio, según Valerio Máximo. Sin ir más lejos, el gran general y senador romano Publio Cornelio Escipión, más conocido como el africano, se piensa que adquirió el virus de la fiebre amarilla, o también llamado vómito negro, en sus viajes al norte, para combatir a su enemigo Aníbal Barca durante las guerras púnicas.